Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de redes y luego procedemos a hablar sobre dispositivos de red. Entonces, el primer concepto básico es la definición de una red. Entonces, nosotros podemos definir una red de comunicación como un conjunto de equipos o dispositivos que se encuentran conectados entre sí a través de un medio. Dicho medio puede ser físico o puede ser un medio inalámbrico. Entonces, un ejemplo de un medio físico puede ser una fibra óptica, puede ser un cable par trenzado, un coaxial y un medio inalámbrico, que es un medio no guiado se llama, puede ser el Wi-Fi o el Bluetooth. Entonces, ¿para qué existen las redes? Sencillo, para el intercambio de datos o información entre dos o más dispositivos. Entonces, el siguiente concepto es LAN. Entonces, LAN lo que traduce o lo que significa es red de área local. Entonces, una LAN es una red pequeña. Estas redes se limitan a un espacio tal como una casa forma una red LAN, en las oficinas de trabajo ahí se forma una LAN, o incluso una LAN puede ser un poco más grande como la red de todo un edificio. Sin embargo, vienen siendo pequeñas redes si las comparamos, o sea, así tengamos una red LAN en un edificio, esa red sigue siendo pequeña si comparamos la red de todo un país, la red que interconecta a todo un país, ¿listo? Entonces, estas redes están compuestas ¿por qué? Por equipos tal como computadores, celulares, impresoras, servidores, etcétera. Y lo que se hace es compartirse en recursos a través de dichos dispositivos. Entonces nosotros en nuestras casas generalmente tenemos eh, pues nuestro router permite formar una red de comunicación, una red LAN en nuestras casas. Entonces, digamos, si ustedes tienen una impresora, ustedes podrían acceder a esa impresora desde diferentes puntos. O ustedes pueden acceder también al router mediante un televisor o mediante un computador. O fíjense en que ustedes pueden conectar un computador a un televisor. Entonces, todo ello se va comunicando. Entonces, la manera común de hacerlo hoy es mediante un medio no guiado, es decir, mediante ondas electromagnéticas. Entonces, ustedes se conectan al router a través de ondas electromagnéticas. Listo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una red LAN, como les mencionaba. eh, Tenemos aquí pues un computador, un Mac, tenemos un servidor, un portátil, etcétera. Todos ellos están conectados a través del estándar Ethernet. Entonces vamos a definir lo que es el estándar Ethernet. Entonces, este término lo definimos la clase pasada y tenemos que es un conjunto de reglas eh, utilizado para conectar dispositivos de red. Entonces, Ethernet es el estándar más conocido en la actualidad este es el puerto Ethernet que ustedes pueden ver en todos los computadores de sus casas, en las impresoras, en los televisores. Entonces, todo dispositivo electrónico, pues grandecito, posee esta conexión. Obviamente un celular no posee un puerto de estos porque pues este puerto es bastante grande, pero lo que es un televisor, lo que es un computador, lo que es una impresora, un PLC, un relé programable. Todos estos dispositivos traen este puerto y este puerto pues nos permite interconectarnos. El Ethernet se utiliza en las redes de área local principalmente, ya que obviamente pues es un estándar físico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el Ethernet es una alternativa al Wi-Fi. Eh, Esta alternativa es mucho mejor que el Wi-Fi, ¿por qué? O sea, pues al menos en sus beneficios es mejor. Entonces, por ejemplo, una de sus principales ventajas es que es más estable la conexión, es más rápida la conexión. Y es evidente, obviamente,
pues como la información va a través de un cable, pues permite una mayor rapidez o fluidez de los datos. Mientras que si ustedes utilizan digamos, un estándar como el Wi-Fi, pues la información pues debe atravesar a veces paredes, debe atravesar objetos, eh, hace interferencia con otros dispositivos de red, entonces eso hace que la conexión sea mucho más lenta utilizando ondas electromagnéticas que utilizando un medio guiado, tal como el cable eh, Ethernet, el cable que utiliza el estándar Ethernet. Otras ventajas es que es mucho más confiable, es decir, que es mucho más seguro, porque debido a que la información va a través de un cable, pues la información es más segura, mientras que el Wi-Fi utiliza las ondas electromagnéticas y son más susceptibles a que haya una interferencia, que de pronto un hacker o alguien pueda llegar digamos, a descifrar la información que se le está enviando a un dispositivo, mientras que con un cable esta persona debe ir hasta allá pues intervenir en la información, intervenir dentro del cable. Bueno, es muy importante hablar sobre qué tipo de tecnologías tenemos con el estándar Ethernet. Entonces, para los años 70, por allá cerca, por allá por los años cuando se creó ARPANET, pues acuérdense que ARPANET fue la primera red que se creó, digamos son los inicios de Internet, que se creó en los Estados Unidos por entidades gubernamentales y era para conectar universidades y entidades del gobierno. Bueno, entonces para esos años las primeras velocidades fueron de 10 megabits. ¿Listo? 10 megabits quiere decir que eh, se envía información, se envían 10 megas de información en un segundo, ¿listo? Esto hace referencia a megabits por segundo. Entonces, pues ya como hablamos la clase pasada, un bit es la cantidad mínima de información. Cuando hablamos de mega, estamos hablando de un prefijo que significa mil. Mega es mil. Perdón, 10, perdón, un millón. Kilobyte es un prefijo de mil. Kilobyte, cuando hablamos de un kilobyte. Si hablamos de un megabyte, estamos haciendo referencia a un prefijo de un millón. Entonces, esto significaría 10 millones de bits. Entonces, se transmiten 10 millones de bits en un segundo. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Eh, Luego se creó el estándar Fast Ethernet, que es digamos como que el tradicional, el que ustedes comúnmente ven al día de hoy. Es el estándar Fast Ethernet y este permite velocidades de transmisión de 100 megabits por segundo. ¿Listo? Estándares actuales modernos es el Gigabit Ethernet, que nos permite una velocidad de 10 gigabits por segundo. ¿Listo? Entonces fíjense que en estos años, en estos últimos 50 años, la velocidad se incrementó en 1000, ¿listo? Gigabit es un prefijo de 10 a la 9, ¿listo? Entonces de 1000 millones, bueno. Entonces, este es digamos, la velocidad de transmisión más alta que se puede obtener hoy en día utilizando un cable UTP, un cable de estos de par trenzado, que es el que ustedes comúnmente van a encontrar para conectar diferentes dispositivos de red. Entonces en la industria también es común que ustedes vean estos cables para conectar los diferentes PLC. Bueno, aquí tenemos una tablita en donde encontramos las categorías de los cables. Entonces existen diferentes categorías, tal vez la categoría 3, la 5, la 6 y la más actual que es la 7. Entonces fíjense que la primera categoría, que era la 3, esa nos permitía transmitir a 10 megabits por segundo. Luego se creó la categoría 5 que nos permitió navegar a una velocidad de 100 megabits. Luego se creó la categoría 5E, que es de 1 gigabit por segundo. Y por último está la categoría 7, que nos permite viajar a 10 gigabit por segundo. ¿Listo? Entonces, lo tradicional es que estos cables nos permitan
una distancia de 100 metros. Todos estos cables de UTP nos permiten una distancia de 100 metros, digamos, ahí es donde eh, se queda corto si se compara con una fibra. Una fibra nos permite sin problema transmitir 2 kilómetros, generalmente 2 kilómetros es lo estándar de una fibra óptica. Entonces, eh, de 100 metros a 2 kilómetros hay mucha ventaja. Aparte de que una fibra puede transmitir hasta 1000 veces más que un cable UTP. Sin embargo, pues trae sus desventajas como el costo. En la actualidad la fibra óptica es costosa, entonces no es tan común verla en cualquier aplicación, no. Digamos en aplicaciones que se requiere, donde se requiere alta velocidad, por ejemplo en la interconexión entre países para llevar información, pues evidentemente se utilizan son fibras ópticas que van a través del océano generalmente, cables grandísimos, y digamos en aplicaciones así donde se requiera alta velocidad de transmisión, pues se utilizan este tipo de cables. Pero para una red de una oficina, una red común en sus casas, pues se utiliza un tipo de cable UTP que es de par trenzado. Bueno, luego procedemos a hablar de una... Profe, Señor, cuéntame. quería saber si puedo aportar ahí una cosita. Sí, Víctor. Es que nos sucedió precisamente anoche, nosotros hicimos una modificación en una máquina y lo que usted hablaba de las desventajas de la fibra, pues también es, como usted lo había comentado, lo delicada que es. Lamentablemente se nos dañó una fibra, pero afortunadamente eran 50 metros, entonces lo cambiamos por un Profi y ya pudimos solucionar, pero si no hubiera sido esa distancia hubiéramos quedado ahí varados porque no teníamos cómo anoche poseer una fibra y adaptarla ahí, no teníamos el fusionador ni teníamos nada, entonces es lo delicado que es ese elemento. Evidentemente, tal como lo dice el compañero Víctor, pues otra desventaja que tienen estas, digamos, estos medios es que son muy delicados. Yo les decía la clase pasada que una fibra óptica tenía el grosor de un cabello. Entonces imagínense cómo, pues, qué tan delgado es una fibra de estas que se puede dañar fácilmente si de pronto no se manipula adecuadamente. Entonces, digamos, es una de las pues pequeñas desventajas. Sin embargo, ellas pues traen pues su protector exterior que pues lo ideal es que permita que estas fibras no se rompan o no sufran daño del exterior. Listo, entonces continuamos hablando sobre la WAN. Una WAN es una red de área extensa, entonces tienen que ver con las redes LAN. En este caso, una WAN es un conjunto de redes LAN. ¿Qué indica? Entonces, si yo les decía que una red LAN era una red privada, digamos, de una casa o de una oficina, entonces ahora una red WAN permite conectar varias oficinas. Entonces, un ejemplo básico, entonces digamos la cadena de almacenes éxito. Entonces, todas esas cadenas de almacenes éxito seguramente están interconectadas entre ellas. O, por ejemplo, las entidades gubernamentales. Entonces, entre ellas, pues, están interconectadas para compartir cierta información. Entonces, aquí es donde aparecen las redes WAN para conectar redes que están en diferentes ubicaciones. ¿Listo? Tal como ustedes lo pueden ver acá. Esto es una red LAN, digamos que esta red LAN esté en Chapinero, que esta red LAN esté en el centro y que esta red LAN incluso esté en otra ciudad. Entonces se conectan dichas redes. Generalmente lo hacen a través de internet o bueno, puede ir también un cable físico. Listo, entonces procedemos a hablar sobre Internet. Ya también lo habíamos mencionado en la clase pasada, pero nuevamente lo retomamos. Entonces tenemos que Internet es una red de redes que permite la comunicación de diferentes dispositivos de red. Esta comunicación es descentralizada. ¿Qué significa que Internet sea descentralizado? Pues sencillo, que no hay digamos como que no hay un control centralizado o no hay un dispositivo central que comunique toda la información, no. Como les decía la vez pasada, Facebook puede tener sus servidores en Estados Unidos, Google los puede tener, no sé, en algún país europeo, eh,
digamos, no sé, TikTok tendrá sus servidores en China, entonces, digamos, toda esta información, todo esto que se encuentra en Internet está repartido a través del mundo. Entonces, a esto se refiere con que, con que la conexión es descentralizada. No hay, digamos, un control central que digamos, aquí en este punto vamos a encontrar toda la información de Internet. No, sencillamente no. Internet está basado bajo el protocolo TCP/IP. TCP es se conoce como protocolo de control de comunicación y IP se conoce como protocolo de Internet. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les había dicho que eh, se originó en 1969 con la creación de ARPANET. ¿Listo? Internet es la red más grande del mundo, es la red que acobija todas las redes a nivel mundial. Luego ya procedemos a hablar sobre lo que son las direcciones MAC. Entonces, MAC significa control de acceso al medio. Entonces, ¿qué es esto de dirección MAC? Sencillo, es un, digamos, un identificador o un número asignado por los fabricantes de dispositivos de red. Este número es de 48 bits, su longitud es de 48 bits, es decir, está compuesto por 48, la combinación de 48 ceros y unos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve la dirección MAC? Sencillo, para ustedes identificar un dispositivo único en el mundo. Entonces, su computador tiene una tarjeta de red y esa tarjeta de red tiene un número de identificación. Este número de identificación se conoce como MAC, como dirección MAC. Eh, También el celular de ustedes también tiene una dirección MAC. Sus televisores tienen una dirección MAC. Todo lo que se conecte a través a través de internet pues sencillamente debe tener una dirección MAC para poderse identificar. Entonces, muchas veces esto es una manera de darse cuenta uno cuando de pronto alguien, no sé, alguien hace cosas malas a través de internet. La dirección MAC, pues, nos dice ese dispositivo de dónde es, de qué fabricante, etcétera. Aquí hay un ejemplo de una dirección MAC. Entonces, fíjense que están escritos en un formato hexadecimal. Fíjense que utilizan formato hexadecimal. Estos no los escribimos en bits, ¿no? O sea, bueno, internamente todos los dispositivos pues utilizan bits para entenderse entre sí. Pero lo que nosotros vemos, digamos, en nuestro lenguaje para nosotros comprender, utilizamos un medio hexadecimal para dar estas direcciones. ¿Listo? Estas direcciones obviamente tienen su correspondiente traducción al formato binario o se puede hacer su conversión a formato decimal, etcétera. Luego hablamos de lo que es una dirección IP. Ya lo hemos mencionado en la clase pasada. Entonces decíamos que una dirección IP eh, es una dirección, son direcciones que se utilizan para identificar los dispositivos de red. Entonces aquí hay una gran diferencia entre lo que es una dirección IP y una dirección MAC. La dirección IP no es única e irrepetible en el mundo, ¿no? Ustedes pueden utilizar una misma IP en un computador, digamos el computador de su casa y mi computador podrían tener la misma IP siempre y cuando pues estén dentro de redes privadas, ¿listo? Es decir que las redes IP se asignan, digamos, ustedes la pueden asignar si están dentro de una red privada o si ustedes se van a conectar a través de internet, pues la asigna es el proveedor de servicios de internet, es decir, como Claro, Movistar, ellos nos asignan una dirección IP. Esa dirección IP la traen los routers, ¿listo? Los routers son los dispositivos que se encargan de navegar a través de internet, ¿listo? Entonces, una IP es un identificador para interconectar diferentes dispositivos. Esta dirección tiene un formato de 32 bits. Cuando hablamos de una versión 4 y si hablamos de una versión 6, tiene 128 bits.
Para la versión 4 se escribe en un formato decimal, tal como lo pueden apreciar acá. Y para la versión 6 se escribe en un formato hexadecimal. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver, digamos, qué cantidad de direcciones podemos obtener con la versión 4. Entonces, si decimos que son 32 bits, entonces nosotros le damos 2 a la 32. Y aquí podemos ver entonces que podemos tener casi 4.300 millones de direcciones. Esto está mal. No 43.000, son 4.300 millones de direcciones que podríamos tener, digamos, podríamos tener de direcciones. 4.300 millones de direcciones IP podríamos tener. Parece mucho, pero en la actualidad nos estamos quedando cortos y nos vamos a quedar cortos con estas direcciones. ¿Por qué? Porque digamos, tenemos que casi todos los dispositivos se conectan a través de Internet. Hoy en día tenemos el televisor se conecta a través de Internet, el computador, el celular, hasta hay neveras que pues ya en lo más moderno que neveras se pueden conectar a Internet, etcétera. Entonces, todo hoy en día tiende a conectarse a Internet. Entonces ahí es donde nos estamos quedando cortos de direcciones IP. ¿Listo? Entonces, por este caso, por ello, digamos, lo que va a pasar en unos años es que vamos a utilizar son direcciones IP versión 6, que fíjense que son mucho más largas y están en un formato hexadecimal, entonces son de 128 bits. Luego hablamos de lo que es un paquete de red. Vamos a hablar lo que es un paquete de red y una trama de red de forma breve, ya que cuando estemos hablando de los dispositivos de red, vamos a hacer referencia a lo que es un paquete y una trama. Entonces estos dos términos pues, son muy similares, tienen cosas en común. Entonces empezamos con el paquete de red. Entonces decimos que un paquete de red es un bloque de información en el cual, digamos, bueno, es un bloque o una división de la información. Entonces nosotros, digamos, tenemos una información en total, ¿no? Una cantidad de datos total. Cuando nosotros queremos enviar una información de un dispositivo A un dispositivo B, lo que hacemos es dividir esa información en paquetes, ¿sí? Para poder ser transmitida. Imagínense cómo ustedes podrían enviar esa información, digamos, un video en 4K, pues enviarlo todo de una, pues no se puede. Digamos, entonces para ello se crean unos paquetes de red que es, digamos, como unos estándares de, de cómo pues debe ir la información. Entonces, dentro de esos paquetes pues va una dirección de origen, es decir, la dirección del dispositivo fuente, una dirección de destino, es decir, la dirección al cual se le va a enviar la información, van obviamente los datos, van otros, digamos, otros apartados para decir si la información pues va bien, no va bien, o si llegó correctamente o no llegó correctamente, etcétera. Entonces, esto es lo que es un paquete de red importante, saber que los paquetes de red utilizan direcciones IP para pues para enviar la información de un dispositivo a otro. Utilizan direcciones IP. Enrutamiento hace referencia pues al camino el camino que utilizamos para enviar la información. Entonces nosotros podemos tener muchos caminos de ir del punto A al punto B. Entonces, elegir cuál camino se conoce como enrutamiento. ¿Listo? Cuando hablamos de una trama de red, eso es análogo a lo que es un paquete de red, es decir, es una unidad de datos eh, para enviar la información. Sino que en este caso, eh, pues se utiliza, digamos, como que a un nivel más de hardware, ¿listo? Esto lo entenderán un poco más la siguiente clase, que veamos lo que es un modelo OSI. Entonces, de forma muy breve les digo que el modelo OSI es un modelo en el cual nos dice cómo debemos estructurar o diseñar las redes. Entonces existen diferentes capas y en cada capa pues se asignan ciertas tareas. Entonces la trama de red está en una capa inferior a la de red.
Entonces es decir que la trama está más cercana a los niveles electrónicos, digamos a los dispositivos electrónicos. Entonces estos dispositivos utilizan direcciones MAC para comunicarse entre sí. Entonces yo como les decía, las direcciones de MAC son las direcciones físicas de cada uno de los dispositivos. Son una dirección única y repetible. Es una dirección que ese dispositivo la tiene y nadie más la puede tener. Mientras que una dirección IP la puede tener eh, dispositivos en diferentes redes. O usted puede asignar, esas direcciones IP ustedes las asignan. Entonces usted le colocan, digamos, van a conectar dos computadores. Entonces ustedes le asignan una dirección IP a un PC y otra dirección a otro PC. Luego, cuando apaguen y quieran volver a, digamos, vuelvan a hacer la comunicación, pueden colocar otra dirección IP y no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces ya con estos términos vamos a proceder a hablar sobre lo que son los dispositivos de red. Entonces el primero de ellos es el repetidor. Entonces este dispositivo, en pocas palabras, lo que hace es, tal como su nombre lo indica, repetir la señal. ¿Por qué? ¿Por qué se implementan estos equipos? Bueno, por una sencilla razón. Cuando ustedes transmiten información a través de un cable, la información se va a ver afectada por la resistencia del cable. Entonces, como ahorita yo les preguntaba sobre la atenuación, pues hace referencia a esto, ¿no? Los cables tienen una resistencia y esta resistencia ocasiona una atenuación de la señal, es decir, que la señal, digamos, si es de la fuente eh, tenía 10 voltios, a la salida, pues, digamos, al receptor pueden estar llegando 5 voltios. Si la distancia es muy grande, esos 10 voltios pueden llegar al receptor como un voltio. ¿Listo? Entonces, en estos casos, nosotros lo que hacemos es implementar repetidores a la mitad del camino. Digamos, si queremos transmitir la información a 1 kilómetro, por ejemplo, utilizando cable UTP, que yo les decía que las distancias de estos cables es como máximo 100 metros. Entonces, lo que ustedes harían sería colocar repetidores para poder ir llevando la información. ¿Listo? Para que no se nos pierda. Bueno, entonces es muy común, digamos, de pronto ustedes... Profe, disculpe, qué pena. Digamos, yo este tema de comunicación y de internet casi no sé mucho, pero yo he escuchado también que hay una conexión a internet que es tipo vía satelital, profe. Esa ¿cómo se conecta uno o cómo hace mediante, uno para... mediante ondas electromagnéticas. ¿Sí? Lo que usted hace referencia. Pues el internet está conectado a través de satélites también. Sí, lo que usted, digamos, lo que usted ve, la televisión, digamos que las señales vienen, digamos, desde un equipo y van a luego a un satélite y luego los satélites nos envían información. Sí, por ejemplo, ustedes no sé si han visto este dispositivo. Yo creo que en algún momento sí, no sé, hace por ahí 10 15 años atrás, seguramente ustedes ¿Vale? lo llegaron a implementar. Estos equipos hacen exactamente eso que dice el compañero. Entonces, estos dispositivos pues reciben unas señales desde unas antenas y esas antenas, pues, digamos, toda esa comunicación es a través de satélites. ¿Listo? A través de ondas electromagnéticas. Obviamente, entrar al fondo de este tema, pues se nos sale bastante de las manos porque es un tema de telecomunicaciones, ¿no? Aquí estamos hablando más de un tema, es un tema de redes de comunicación. Este equipo se conocen como modem y utilizan la tecnología que dice el compañero. No toda, es decir, no toda la información viaja a través de cables, también puede viajar a través de ondas electromagnéticas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo que les iba a decir, pues lo que les estaba diciendo era que de pronto ustedes este dispositivo lo conocen más con esta imagen. En esta imagen podemos ver un repetidor Wi-Fi. Entonces, cuando ustedes, digamos, de pronto la casa de ustedes es muy grande, qué sé yo, no sé, tienen 3 pisos. Y si solo tienen un router, pues muy seguramente puede que la información no llegue del primer piso al último piso.
porque la señal se debilita debido a la atenuación. Es decir, que no solo hay atenuación pues en los medios guiados, también existe atenuación cuando enviamos señales electromagnéticas. ¿Por qué? Porque pues ellos pues atraviesan paredes, atraviesan eh, bueno, atraviesa todo lo que haya en la mitad, ¿no? Debido a esto, pues hay atenuación de la señal, entonces en muchas ocasiones necesitamos implementar repetidores Wi-Fi para que capten esa señal de router y la envíen con una potencia mucho mayor, de tal manera que la señal nos llegue adecuadamente a nuestros dispositivos, a nuestro celular, a nuestro computador, etcétera. ¿Listo? Y esto se hace pues obviamente a través de ondas electromagnéticas. El router, pues digamos estos dispositivos Wi-Fi pues utilizan ondas para la comunicación. Bueno, el siguiente tema es el hub. El hub se conoce en español como concentrador y su función es sencilla. Nosotros enviamos una información por un puerto y este dispositivo lo que hace es expandir esa información a través del resto de los puertos. Es decir, que él replica la información por todas sus salidas. Listo, si nosotros enviamos la información por acá, pues él repite esa información por este puerto, por este y por este también. En la Profe, actualidad, sí señor. como una extensión normal de, digamos, para conectar al tomacorriente. ¿Cómo? Funciona más o menos igual que con una extensión, profe, digamos, para el tomacorriente, ¿no? Mm, Digamos que uno conecta el tomacorriente y ya tiene más puertos por donde conectar, digamos, varios dispositivos. Algo así en teoría, me imagino yo. pues sí, pues podría verse desde cierta perspectiva que es similar. Sí, sí podría ser. Les comento que este equipo en la actualidad ya no se utiliza porque fue reemplazado por los Switch. ¿Listo? Años atrás, muchos años atrás se utilizaba este equipo. Sin embargo, obviamente, como ustedes pueden ver, este equipo puede traer sus, digamos, ciertos problemas en la comunicación. Entonces, genera lentitud en las redes. Digamos, si nosotros queremos enviar información por el puerto A al puerto B, digamos, a un equipo de acá que esté conectado a este puerto, a este, entonces él lo que hace es enviar esa señal por todos los puertos. Y pues eso obviamente genera pues exceso de información basura por así decirlo. Entonces en la actualidad nosotros utilizamos lo que son los switches. Los switches permiten enviar la información de un punto A un punto B únicamente. Y también nos da la opción de poder replicar una información por todos los puertos. Eso se conoce como broadcast y lo veremos más adelante, que es enviar una información por todos sus puertos. El siguiente tema es puente. Los puentes se conocen en inglés como bridge y eh, este dispositivo lo que hace es conectar dos o más redes. ¿Listo? Entonces aquí toca explicar bien cómo es el funcionamiento de estos equipos. Entonces estos equipos, digamos, esto es una red y esto es otra red. Entonces lo que hace este dispositivo es enviar una información de un lado a otro. Permite que haya comunicación entre dos redes. ¿Listo? Eso es una de las funciones. Otra de las funciones es que nos permite segmentar la red. Es decir, digamos que queremos enviar información del segmento de este equipo 125 a este equipo 123. Entonces, si nosotros utilizamos los hub, lo que hablamos de ahorita, y no utilizamos este puente, digamos que tenemos el hub y conectamos todos los dispositivos, pues lo que va a pasar es que esta información se va a repetir por todos los puertos. Y pues eso no queremos eso. Entonces lo que podemos hacer es colocar un puente tal de que esa información no llegue hacia la otra red. Entonces únicamente pues el puente ya filtra, el puente ya sabe que este dispositivo 123 está dentro de este segmento de red. ¿Listo? Entonces, ahorita les dije mal, esto es una red en general, esto es una misma red, pero está segmentada. Entonces, esto es un segmento de la red
y este es otro segmento de la red. ¿Cómo la segmentamos? Gracias al puente. Entonces, el puente sabe que aquí está el dispositivo 123, 124, 125. Si el 123 quiere comunicarse con el 124, entonces envía la información acá y no y pues se reparte por todos estos. Ustedes saben que el hub reparte la información, repite la información por todos los puertos. Pero el puente no lo deja pasar porque pues sabe que esa dirección está acá. Si queremos del 123 al 127, pues el hub, pues llega aquí la información al hub, la reparte por todos y el puente deja que la información pase al otro lado porque sabe que esa dirección está acá. Y obviamente pues llega acá al hub y este hub también vuelve y repite toda la información. ¿Listo? Entonces, básicamente para eso sirven los puentes, para conectar segmentos de red, para segmentar una red, para... Entonces, esto nos trae unas ventajas. Por un lado, nos permite reducir el tráfico de la red. Obviamente, pues, si quieren enviar del 123 al 125, pues, eh, sería mucha información si envían, digamos, la información llega al otro segmento de red, sabiendo que, pues, se encuentra dentro de este segmento de red. Entonces, eso nos permite reducir el tráfico. Solo vamos a enviar información acá. Otra ventaja es que tenemos mayor privacidad. Claro, entonces aquí ya digamos si nosotros queremos que este segmento pues, envíe información únicamente entre ellos, pues con un puente lo podemos hacer y que estos dispositivos se comuniquen entre ellos. Entonces hay mayor privacidad. Sin embargo, esto nos genera ciertas desventajas. La principal ventaja de ellas es que va a haber demora cuando hay retención de información. Entonces, obviamente, pues hay retención de información debido a la implementación de estos puentes, al haber el filtrado de información. ¿Sí? Digamos, queremos enviar la información de aquí a allá, pues entonces, como tiene que pasar por un dispositivo extra, pues digamos como que se generan ciertas demoras, generalmente leves. Y bueno, entonces continuamos. Aquí hay una foto de lo que es un ejemplo de un puente. Luego procedemos a hablar del switch. El switch es un dispositivo de red muy importante, muy utilizado en la actualidad en las redes. Este dispositivo reemplazó al hub, como les dije anteriormente. Y bueno, entonces estos equipos permiten conectar diferentes dispositivos de red y de esa manera forman lo que se conoce como redes LAN. Entonces los switches permiten formar redes LAN. Eh, Estos equipos se suelen ver en las oficinas, en los puestos de trabajo, en las casas de ustedes. Pues no creo, a menos que ustedes de pronto conecten, tengan muchos equipos allá en la casa, no sé. Pero digamos, si ustedes tienen un café internet, pues utilizarían un switch para poder conectar varios equipos. Entonces aquí pueden ver en la foto. Ah, no, pero no coloqué. Ah, aquí sí hay una. Esto es un switch. Este switch es de 8 puertos y este switch es de 16 puertos. Entonces, digamos, si ustedes tienen en la empresa en donde trabajan hay 10 computadores, 2 servidores, una empresa, entonces la forma común de conectar todos estos equipos, pues es a través de un switch. Entonces, todos estos cables, los cables de red de cada uno de los equipos se va conectando acá a través de uno de esos puertos y pues el switch permite que haya transmisión de información a través de los equipos. Es decir, que él le asigna a cada computador, pues le asigna un puerto. Entonces estos equipos pueden incluso asignar direcciones IP de forma automática. Ustedes pueden asignar las direcciones de forma manual, como también se pueden asignar de forma automática. De forma automática lo pueden asignar estos equipos y eso se conoce como el protocolo DHCP. Eso lo veremos más adelante. Más adelante veremos todos esos tipos de protocolos. Pero bueno, entonces el caso es que este equipo nos permite conectar muchos dispositivos en una red. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, aquí tendríamos el switch, conectamos varios computadores, la impresora y entre ellos
pues se comparten la información. Entonces se puede, digamos, algún archivo en Word, alguna canción, qué sé yo, se pueden compartir a través de este dispositivo de red y obviamente a través de sus medios cableados. Estos equipos trabajan con direcciones MAC, con las direcciones físicas. Entonces, no se les olvide esto, utilizan direcciones MAC para poder comunicar los equipos. Bueno, y trabajan con tramas. Entonces, importante saber esto, que trabajan con direcciones MAC, porque cuando hablamos de un router, los routers trabajan con direcciones IP. ¿Listo? Entonces, es diferente. Bueno, eh, continuamos hablando sobre el router. Entonces tenemos que un router es uno de los dispositivos de red más importantes en la actualidad, ya que estos dispositivos nos permite enrutar la información a través de diferentes dispositivos. Lo hacen mediante el uso de direcciones IP. Estos equipos son los que nos permiten navegar a través de Internet. Sin embargo, ahí hay que hacer digamos, un pequeño paréntesis porque ahí hay que hablar de lo que son los moduladores y demoduladores, de lo que es un módem. Porque en la actualidad los routers eh, traen en su interior un módem y los modems son dispositivos importantes en la comunicación exterior. Es decir, el router envía señales al exterior, pero para poder enviar esas señales al exterior debe utilizar un módem. En la actualidad esos modems están internamente en los routers. Hace unos años atrás era distinto. Bueno, entonces estos routers son dispositivos, pueden cumplir la función de un switch, son más avanzados. Obviamente, pues como les digo, nos permiten navegar a través de Internet. Entonces, esa es digamos, una de las principales ventajas de un router frente a un switch. Poseen pocos puertos de red, entonces generalmente poseen 4 o 6 puertos de red, es lo común, lo tradicional, mientras que un switch tiene muchos puertos. ¿Esto qué indica? Esto indica que un router está pensado para funcionar de forma inalámbrica. Entonces, fíjense en que en sus casas ustedes suelen utilizar la red Wi-Fi que proporciona el router. Un switch no puede hacer ello. Además, cuando nosotros trabajamos en redes muy grandes, digamos ustedes, digamos en la compañía de ustedes, hay una red muy grande, pues hay que utilizar routers. Los routers son sistemas inteligentes. Si utilizan puros switch, pues sería algo más complejo porque los switch no, digamos como no tienen la inteligencia que tienen los routers a la hora de enrutar los paquetes. Estos routers en su interior tienen, digamos, un algoritmo que se conoce como Dijkstrack. Este algoritmo de Dijkstrack permite encontrar las rutas más cercanas o más adecuadas. No necesariamente las más cerca o las más cortas, sino las más adecuadas, dependiendo de ciertos criterios. Entonces, aquí lo pueden ver en la imagen, lo voy a explicar pues, de forma muy sencilla. Por ejemplo, si queremos ir del punto C al punto E, ¿cuál? Pues el camino más corto sería este que tiene 5, este que ven por acá. Este tiene peso de 1, peso de 3 y este tiene peso de 1. Es decir, a pesar de que este podría ser uno de los caminos más largos, es el camino más adecuado. Depende ¿por qué se dice que el más adecuado? Bueno, algún parámetro tendrá que lo hace más adecuado. Ejemplo, que este enlace, digamos, tiene mejores características a la hora de comunicarse. De pronto este cable tiene fibra óptica o de pronto estos cables de acá tienen muy poca carga, es decir, que no hay muchos dispositivos que estén constantemente enviando información por este cable, entonces permiten que la información sea rápida digamos, por estos puntos. A pesar de que, digamos, podría ser más cerca por otros lados. Entonces, miremos otro ejemplo. Eh, por ejemplo, si queremos enviar la información de C a B. De C a B, el camino más cerca es a través del nodo A y luego al nodo B. Del nodo A y al nodo B. ¿Por qué? Porque este tiene un peso de 1 y este tiene un peso de 3 que en total tendría un peso de 4.
mientras que si lo enviamos de C directamente a B tiene un peso de 7. Entonces, como le indico, estos enlaces puede que tengan alguna condición mejor. Generalmente eh, se debe al balance de carga, es decir, que de pronto por este enlace, digamos, está muy saturado de información, envía mucha información por algún enlace, entonces es más viable tomar otros caminos. Esto, digamos, este tipo de cosas hace que los routers sean muy buenos, sean unos dispositivos muy buenos a la hora de enviar información digamos, a grande escala. Aquí hay un ejemplo de lo que son dos routers y bueno, ya entonces dejamos de hablar de los routers y pasamos a hablar de los modem. Entonces, un modem, como les decía hace un momento, están en la actualidad se implementan en los routers y estos modem básicamente lo que hacen es convertir señales de formato analógico a formato digital o viceversa. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una explicación sencilla. Todos los dispositivos que ustedes tienen en sus casas, todos los electrodomésticos, sus celulares, sus computadores, sus televisores, trabajan con señales digitales, ¿sí? Mientras que la transmisión de información se hace utilizando señales analógicas. ¿Por qué? Porque eso tiene múltiples ventajas. La clase pasada creo que les había mencionado, no recuerdo bien, pero tiene múltiples ventajas. Un formato analógico frente a un formato digital cuando enviamos información. Entonces, eh, por ejemplo, la parte del ruido, la parte de que, bueno, el formato digital nos permite trabajar con información de una manera más adecuada para que los dispositivos inteligentes se comprendan entre sí. Si utilizáramos señales analógicas, o sea, si utilizáramos las señales analógicas que provienen directamente de los proveedores de servicio, pues sería muy complejo. Imagínense como los computadores, todos esos dispositivos trabajando con señales análogas. Sería, digamos, por ejemplo, mucha información. Entonces yo les decía a ustedes que una de las ventajas que nos provee una señal digital es que eh, comprime la información. Entonces nosotros podemos representar una señal análoga en un formato digital, pues de una forma más comprimida. Entonces fíjense, cuantizando o discretizando la señal. Entonces fíjense, enviar esta información va a ser mucho más sencillo que enviar toda esta información continua. Entonces, por ello es que pues nosotros trabajamos con señales digitales en los dispositivos electrónicos que utilizan, pues que están en constante procesamiento de múltiples tareas. Bueno, entonces continuamos. Básicamente lo que hace el modem es convertir esa señal analógica que viene de los proveedores de servicios a señales digitales para que el router pueda trabajar con ellas y pues repartir esas señales en formato digital a los equipos de red. Modem significa modulador de modulador. Aquí tienen una imagen de lo que es una señal análoga y aquí tienen una imagen de lo que es una señal digital. En este caso está en un formato binario, es decir, de ceros y 1. No necesariamente una señal digital tiene valores de ceros y 1 únicamente. También puede tener múltiples valores dependiendo de lo que estemos hablando, que se conoce como señales discretizadas, que posee, digamos, uno 2 3 pero valores intermedios, no valores continuos así como esto. Es decir, tal como lo veíamos en la imagen anterior, eso era una señal discretizada, esta señal que ven acá. Bueno, aquí tienen lo que es el modem, digamos un modem móvil. Esto inclusive hoy en día se puede conseguir. Si ustedes van a lugares aislados del país, pues estos son los dispositivos que se deben utilizar. Digamos, cuando no hay proveedores de servicios, tal como acá que hay ETV, pues que ETV le vende
un servicio de internet, ustedes podrían adquirir un dispositivo de estos y no se utilizan medios cableados para conectarse a internet. Bueno, ya por último, vamos a hablar de lo que es un multiplexor y un demultiplexor. Eh, este dispositivo, en pocas palabras, lo que hace es enviar una información, bueno, lo que es el multiplexor, ¿no? El multiplexor lo que hace es captar las señales provenientes de diferentes fuentes y enviarlas por un solo canal a la salida. El demultiplexor hace la tarea contraria. Tiene una sola entrada y envía esa información por diferentes canales. Entonces eso se hace a través de técnicas de transmisión de datos. En este caso, por ejemplo, se está enviando la información mediante la diferenciación de tiempo, es decir, él va enviando una señal dependiendo del tiempo. Entonces, fíjense que primero, digamos aquí, lo primero que dejó enviar fue la señal A, un tiempo, luego de ese tiempo, digamos como que corta esa señal y envía la del puerto B. Eso se llama, no me acuerdo el nombre, pero es división por tiempo. Creo que es transmisión por división de tiempo. No me acuerdo bien la primera palabra, pero es mediante la división del tiempo. Entonces aquí tiene la señal B, deja transmitir la señal B y, bueno, esta perdón, primero permitía la A, luego la C y luego la B y así sucesivamente. Y al igual el de multiplexor toma esa señal y la va transmitiendo por diferentes canales, en este caso por división de tiempo. Existen otras técnicas, por ejemplo, dividiéndolo por frecuencia, entonces dependiendo de la frecuencia que se envía, pues eh, se transmite esa señal, se diferencia a través de las frecuencias. Bueno, entonces, ¿para qué se utilizan los multiplexores y demultiplexores? Eso tiene una razón de ser. Si ustedes quieren enviar una información, digamos que este multiplexor y este demultiplexor están a una distancia de 1 kilómetro. Imagínense en estar mandando un cable de A hasta D, de B hasta E y de C hasta F. Entonces necesitarían 3 cables en vez de uno. Pues este caso de pronto no es extremo, pero ahora imagínense que queremos enviar datos, información de un punto A un punto B en la cual hay 1 kilómetro y aparte de eso eh, queremos enviar desde 10 fuentes distintas. Entonces imaginen enviar información de 10 diferentes fuentes y cada una por su propio cableado. Entonces sería, digamos como que sería muy laborioso, sería muy costoso, todo ello. Entonces una manera de enviar esa información es utilizando un multiplexor para tomar todas esas entradas y unificarlas en un solo canal y luego en el receptor se implementa un demultiplexor que permita que esas señales eh, se puedan distribuir pues a los correspondientes receptores. Bueno, entonces hasta ahí queda